parte, el artículo 89 de nuestro texto fundamental establece principios y reglas fundamentales del derecho del trabajo. Establece, como si se tratara, por poner un caso, de un juego de béisbol, cuáles son las reglas fundamentales, cuando un bateador puede entrar a hacer swing, cuando que se considera una carrera, llevándolo a las reglas del béisbol. Es decir, el artículo 89 establece las bases fundamentales del derecho al trabajo y, por supuesto, serán estudiados por capítulo separado con el debido detalle. En lo que toca al artículo 90 del texto fundamental, vemos que se establecen los límites de la jornada diurna y nocturna. Esto es importantísimo. El tiempo máximo de trabajo y cuándo comienza el día y cuándo comienza la noche a los efectos laborales. Esto tiene implicaciones porque hay límites muy específicos para el trabajo nocturno, hay recargos para el trabajo nocturno y esas reglas entonces están establecidas en la propia Constitución. Adicionalmente, la norma que estudiamos, el artículo 90 de la Constitución, establece la prohibición de imponer el trabajo en horas extraordinarias al trabajador. Y adicionalmente, en este artículo 90 se indica o se establece un mandato al legislador, en este caso a la Asamblea, para que se disminuya progresivamente la jornada de trabajo. En efecto, la jornada de trabajo establecida en la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 era de 44 horas semanales. Posteriormente, en el año 2012, por vía extraordinaria, el Ejecutivo Nacional dictó la denominada o el denominado Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el cual la jornada de trabajo semanal se redujo a un máximo de 40 horas y se establecieron algunas consideraciones muy particulares sobre la jornada de trabajo. Y indiscutiblemente en este artículo 90 de la Constitución de la República se establece un mandamiento muy interesante que tiene que ver con, digamos, una obligación que se le impone al Estado de trabajar o de disponer lo necesario para la utilización del tiempo libre. Entonces, dentro del contexto de trabajo, un elemento interesante es que el propio Estado, la Seguridad Social, debería garantizar algunos mecanismos o debe garantizar algunos mecanismos para que el trabajador disponga del tiempo libre. Es así como pudieran desarrollarse complejos vacacionales y algunos otros mecanismos que le garantizaran al trabajador el empleo, digamos, satisfactorio, la utilización satisfactoria de su tiempo libre. Esta disposición está prevista en el artículo 90 de nuestra Constitución. Por su parte, el artículo 91 de la Constitución establece la idea o el concepto de salario y desde el punto de vista, por supuesto, teórico y doctrinario, establece el derecho que tiene el trabajador a gozar de un salario suficiente que le permita vivir con dignidad. Esto es un mandamiento de orden constitucional. Puede verse quebrantado en la práctica, no hay duda que ello es absolutamente posible, pero desde el punto de vista teórico que estamos estudiando, este mandamiento está recogido en la propia Constitución. También este artículo hace mención a la igualdad de salario. Entonces, entre dos sujetos que sean equiparables, es decir, que tengan condiciones idénticas de trabajo o digamos, los mismos grados de estudio, mismas condiciones personales, lo cual no es para nada fácil de encontrar en la práctica, pero bajo el supuesto de que dos personas tengan igualdad de circunstancias, salvo en puestos muy operativos, donde la exigencia para el trabajo puede ser bastante similar entre un sujeto y otro, pues en esos casos debe existir igual salario. No puede haber una distinción ni basada en el sexo, ni basada en la raza, ni basada en la religión, que permita discrepar en cuanto al salario. Es decir, todas las personas que sean catalogables de alguna manera equiparables o iguales hasta donde ello cabe, deben gozar del mismo salario. Adicionalmente, en la propia Constitución se habla de lo que llamamos corrientemente las utilidades o la participación de los beneficios de los trabajadores en las utilidades. La participación de los trabajadores en los beneficios o utilidad de la empresa. Cuando la empresa reporta ganancia, cuando la organización reporta utilidad, la propia Constitución establece que de esa utilidad se debe otorgar
una parte a los trabajadores, una parte que en su oportunidad revisaremos detenidamente, pero la Constitución establece ese concepto de utilidades que no existe en todos los ordenamientos jurídicos. Es decir, lo que nosotros entendemos en Venezuela por utilidades es un concepto que no está presente en todos los ordenamientos jurídicos. En nuestro caso, la propia Constitución establece ese mandamiento. Adicionalmente, en este artículo 91 del texto fundamental se habla de la inembargabilidad del salario. El salario está protegido. Si una persona tiene una acreencia, le debe dinero a alguien, sus bienes, por definición general, los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. Es decir, los acreedores pueden ir y tomar un vehículo, propiedad de esa persona, por supuesto por vía judicial, no cabe la menor duda, a través de la vía judicial puede embargarse un bien determinado de ese sujeto deudor, pero el salario resulta o deviene inembargable, es decir, no puede ser tocado por los acreedores, salvo las excepciones previstas en la ley que están referidas a la obligación alimentaria, de manera que un padre o una madre que no cumpla con la obligación alimentaria fundamentalmente de sus descendientes, aunque hay otras obligaciones alimentarias previstas en la ley, pero concretémonos en la de los descendientes. En ese caso, ese acreedor alimentario o a la persona a la que se le debe dar alimento puede embargar una parte del salario. Finalmente, este artículo 91 establece la garantía que tienen los trabajadores que prestan servicio al sector público y al sector privado de un salario mínimo, se establece un mínimo de salario. Hay países en los cuales el salario mínimo no está establecido de forma expresa, pero nuestra Constitución manda como garantía a pagar un salario mínimo que en un momento determinado puede estar devaluado, etcétera, todas las consideraciones que caen sobre el particular, pero desde el punto de vista teórico que estamos estudiando en este momento, la propia Constitución establece un salario mínimo, por debajo del cual no podría prestarse servicio en el país, en nuestro país. Y ese salario mínimo, adicionalmente, la propia Constitución manda que se ajuste de forma anual. En relación al artículo 92 de nuestro texto fundamental, cabe destacar que en ese instrumento normativo, en ese artículo que estamos comentando, se establece un concepto denominado antigüedad. Todos los trabajadores tienen derecho a que se recompense la antigüedad en el trabajo. Ese concepto de antigüedad será estudiado oportunamente, pero por el solo hecho de la permanencia en el trabajo se causa o se genera un concepto denominado antigüedad, que por supuesto se va incrementando en la medida en que yo voy prestando servicio. Mientras más tiempo o años tengo prestando servicio, mayor es la antigüedad que tengo en la organización y mayor es ese concepto de prestación por antigüedad o prestación de antigüedad que se va causando de manera progresiva, paulatinamente se va incrementando ese concepto y bajo ciertas características o bajo ciertos requisitos que establece el decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, el trabajador puede disponer parcialmente de ese dinero que se va acreditando. El trabajador tiene derecho, por ejemplo, una vez al año a disfrutar de vacaciones remuneradas, un tiempo de descanso remunerado, tiene derecho en una época determinada del año a recibir los beneficios de la organización o las utilidades, y hay una serie de derechos pues que progresivamente iremos estudiando, pero por lo pronto hay un concepto que está establecido en la Constitución que se llama prestación por antigüedad. El texto fundamental, nuestra constituyente, prevé ese concepto de manera que el trabajador tenga una especie de prestación acumulada que podrá retirar al término de la relación de trabajo. Por supuesto, también prevé, como hemos dicho, algunos mecanismos de anticipo o adelanto de esas prestaciones sociales. Establece nuestra Constitución en el artículo 92 que tanto el salario como las prestaciones sociales, que son los conceptos que se generan con motivo de la terminación de la relación de trabajo, son créditos de exigibilidad inmediata. Es decir, el trabajador, una vez que concluye la prestación de servicio, tiene derecho a exigir que se le pague tanto las prestaciones que se hayan causado como el salario. Igualmente, el salario por sí solo, autónomamente, de suyo, no puede estar sujeto a ningún tipo de retención. El trabajador puede, una vez que se ha causado el concepto y que ha llegado la oportunidad de cobrar, si se ha pactado que sea quincenalmente, si se ha pactado que sea semanalmente o en las condiciones extraordinarias que permite la ley que el pago se realice una vez al mes, entonces en ese momento nace el derecho
para el trabajador de reclamar ese salario sin condicionamiento alguno. Y adicionalmente, si llegara a generarse algún retraso en el pago fundamentalmente de las prestaciones sociales o de las prestaciones que se derivan normalmente al término de la relación de trabajo, automáticamente se generan intereses sobre esa acreencia. Además, la propia Constitución establece que, vamos a suponer el caso de una quiebra en una organización determinada, el crédito que tiene el trabajador, es decir, el dinero que le adeudan con motivo de la prestación de servicios, es un crédito que tiene ventaja o privilegio. Es decir, a la hora de liquidar los bienes de ese deudor, el trabajador será una de las personas que cobra en primer lugar de la masa que haya de liquidarse respecto de ese deudor que ha caído en quiebra o de esa empresa que ya no puede hacer frente a sus obligaciones.